Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bienvenido querido oyente, hoy te presentamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero aclarar que esto es un tema muy delicado, pero con la ayuda de Dios, lo desarrollaremos de la mejor manera. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Empecemos. El acontecimiento de la blasfemia contra el Espíritu lo relatan los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Esto nos lleva a decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una enseñanza que tiene una enorme y gran relevancia para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo permitió que esté registrado en 3 de los 4 evangelios, para que no nos suceda a nosotros lo que le sucedió a los fariseos. Amigo oyente, llegamos a un episodio muy preocupante que se pone al rojo vivo entre los fariseos y Jesús. Los fariseos le seguían a Jesús al centímetro para hacerlo caer. En el capítulo 12 de Mateo, vemos que todo esto comienza cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo para poder satisfacer el hambre que tenían. Los fariseos al verlos intervinieron diciendo a Jesús que no estaba permitido en el día de reposo. Sin embargo, Jesús inmediatamente defendió a sus discípulos y citó lo que había sucedido con el rey David cuando tuvo hambre: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Jesús también les dijo que los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa. Esto fue una confrontación terrible a los líderes del judaísmo. Sin embargo, la situación se agravó cuando Jesús sanó al endemoniado ciego y mudo. Aunque anteriormente ya había sanado al hombre de la mano seca, el problema de los líderes de los judíos era que no tenían misericordia ni compasión de las personas necesitadas ni de los enfermos. Lo único que buscaban era sus propios intereses. Los fariseos parecían estar felices al ver a las personas de su propio pueblo en una triste condición. Lo peor de todo fue decir que los milagros que hacía Jesús eran por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Ante esta declaración malvada que tenían en su corazón los fariseos contra Jesús, Jesús lanza un mensaje de juicio terrible, advirtiéndoles de la consecuencia que tendrían que asumir por obrar deliberadamente, y lo peor de todo, por blasfemar contra el Espíritu Santo. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 24, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita. Y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amigo oyente, en primer lugar, vemos que Jesús demostró su poder y autoridad completa sobre los demonios, echando fuera poderes demoníacos, lo cual las tradiciones de esos días consideraban imposible. Y en segundo lugar, la multitud reaccionó con expectación mesiánica, pero los líderes religiosos reaccionaron atribuyendo el poder de Jesús al príncipe de los demonios. La acusación de los fariseos equivale a una acusación de brujería, una que siguió siendo dirigida contra Jesús en la polémica judía posterior. Prosigamos leyendo los versículos 25 y 29, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús lógicamente observaba que no tiene sentido para Satanás echar fuera a Satanás. Los fariseos necesitaban explicar cómo Satanás se beneficiaría por la obra que Jesús acababa de hacer. Un cierto autor dijo que uno puede ceder y dar lugar a otro para obtener mayor ventaja para toda la sociedad. Pero uno nunca se pelea con otro. Satanás puede ser malvado, dice en efecto, pero no es un tonto. Cualquier culpa que tengan los demonios no está en contienda entre ellos, esa culpa está reservada para los que sirven a un mejor maestro.
Cristo compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los fariseos y escribas. Si hay una disensión interna en un reino, ese reino no puede durar mucho. Si hay peleas continuas entre el esposo y la esposa, el matrimonio no dura. Si hay divisiones dentro de una iglesia local, esta tampoco durará. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado como poder a tener en cuenta, porque ha empezado una guerra civil en su reino. Este mundo no es el escenario de una división dentro del reino de Satanás, sino el de un terrible conflicto entre el poder del mal y el poder de Dios, entre el reino de Cristo y el de las tinieblas. Notemos también la pregunta que hizo Jesucristo: ¿y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Jesús hizo una pregunta basada en su premisa equivocada de que él obraba por el poder de Satanás. Si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo los echaban fuera sus propios exorcistas judíos? Los exorcistas judíos operaban de manera convencional, por medio de hierbas y fórmulas mágicas, y los resultados probablemente eran insignificantes. La práctica fue sancionada por costumbre y fue inofensiva, pero para echar fuera demonios, como en todas las demás cosas, Jesús fue original y su método fue demasiado eficaz. Su poder manifestado a todos fue su ofensa. La envidia hace que las personas condenen en uno lo que aprueban en otro. El Señor Jesucristo también dijo: yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Aunque nuestro Señor tenía poder propio, Él honró al Espíritu de Dios y obró por medio de Él, y mencionó el hecho de que así lo hacía. Continuemos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 30 al 32, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Llegamos al punto donde la contienda entre Jesús y los fariseos se vuelve más intensa, a tal punto que sus blasfemas acusaciones les hace cometer el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A través de toda la Biblia, uno puede encontrar cómo la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar incluso al peor de los pecadores que se arrepienten. Pero en este pasaje encontramos una declaración muy fuerte que asevera que hay un pecado que jamás podrá ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia proviene del griego blasphemia, que significa calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche injurioso a la majestad divina. Pero, ¿a qué se refiere este pecado? ¿Cómo puede llegar a cometerse? ¿Por qué no tiene perdón? Veamos más detalladamente estos versículos. Aquí vemos un pecado que no recibe perdón ni en este siglo ni en el venidero, ni mucho menos en la vida eterna: la blasfemia contra la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Pero Jesús les mostraba a través de la sanidad de enfermos y liberación de endemoniados que sus palabras eran verdaderas y que tenía el respaldo de Dios. Pero en lugar de creer en las señales milagrosas de Jesús, decidieron atribuir a Satanás las obras que hacía, y ese se convirtió en el pecado imperdonable, ya que no blasfemaron por ignorancia, sino con pleno conocimiento. Blasfemar por ignorancia no es pecado, pero blasfemar con pleno conocimiento, eso es imperdonable.